Bienvenidos amigos a una sesión más de nuestro curso de Teología para Todos con Fray Nelson Medina. Para que la vida se llene de fe y la fe se llene de vida. Hola amigos, con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Esta es la lección número 3 de nuestro curso de Teología para Todos. Sean bienvenidos. La vez pasada hablábamos sobre los teólogos. ¿Quiénes son esos personajes que estudian la teología? Y había una conclusión muy importante. Todos estamos llamados a profundizar en nuestra fe, a conocerla mejor, a madurarla. Aunque también la Iglesia necesita personas que de un modo más profundo y más continuo se dediquen al estudio de las ciencias sagradas. Vamos a iniciar esta tercera lección, como de costumbre, con una oración. Saludamos a la Santísima Virgen María con las palabras del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para mí es un gusto esta oportunidad de estar con ustedes y de transmitir a través de las ondas de la radio y a través de cassettes grabados esto que es nuestra fe común, esto que es nuestro lenguaje común. Y desde luego, pues yo tomo como propias las inquietudes, las preguntas que seguramente ustedes pueden tener allá en sus hogares o en sus universidades, colegios o el que va viajando en su vehículo. Una pregunta es, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve la teología? Y de pronto, debajo de esa pregunta hay una cosa más profunda, y de eso queremos hablar. ¿La teología es ciencia o es sabiduría? Vamos a hablar un poco sobre la ciencia y la sabiduría, porque el tiempo en el que vivimos, esta época nuestra, le da siempre mucho realce, le da siempre mucha importancia a la ciencia. La ciencia es la que gobierna todo el proceso, todo el proyecto de la tecnología, y la tecnología es la que nos permite comunicarnos con cualquier lugar del mundo vía satélite, y la tecnología es la que nos permite el acceso al internet, y la tecnología nos permite dominar los procesos del crecimiento, nos permite incluso cambiar las células, las mutaciones genéticas que van haciendo nacer incluso especies que no existían, los alimentos cambiados genéticamente. La tecnología nos permite también gozar de un gran bienestar, viajar a velocidades que eran un sueño hace unas cuantas décadas. Es decir, la tecnología está presente en nuestra vida. Vemos para qué sirve, vemos en dónde está y para qué sirve. En cambio, uno dice, todas esas reflexiones, de pronto muy profundas, de pronto muy piadosas, sobre la Trinidad, sobre la Virgen María, sobre los ángeles, toda esa piedad, todas esas cosas, de pronto tienen alguna función, de pronto pueden servir para algo, pero no influyen en la vida, no tienen nada que ver con nuestra vida real, con el mundo del comercio, las finanzas, la ingeniería, la biología, la biotecnología, no tienen nada que ver con eso. Seguramente nosotros pensamos, la tecnología es algo que transforma la vida, mientras que esto de la religión es una cosa como para la opinión de cada cual.
Si alguien opina que Dios es uno y trino, pues bueno para él. Si otro dice que no son 3 personas, sino 4 personas, pues que se quede con su opinión. Y si otro cree que Dios ni siquiera existe, que se quede con su opinión. Es decir, estos temas trascendentales, estos temas profundos, los hemos relegado al margen de la opinión personal, lo que cada uno quiera pensar, lo que cada uno quiera creer. Porque el terreno de lo común y de lo público es el terreno de la legislación y es el terreno de la tecnología y es el terreno de los intereses económicos. Pero yo me atrevo a cuestionar esta manera de ver las cosas. Yo pienso que la tecnología, por decirlo de alguna manera, es como un gran automóvil. Pero un gran automóvil va hacia donde nosotros lo llevemos, ¿cierto? Si uno tiene un fantástico campero 4x4, motor poderoso de 2700, 2200, 2700 centímetros cúbicos, uno de esos camperos que no lo detiene nadie, maravilloso, tiene una buena máquina, tiene un buen medio, tiene un buen equipo. Pero la pregunta es, ¿a dónde vas tú con ese campero? Ese campero te puede servir para trabajar en una finca, o ese campero te puede servir para realizar un atraco o para secuestrar a una persona. La tecnología no es un fin en sí misma. Y yo me atrevo a decir que la ciencia tampoco es un fin en sí misma. Que logramos muchas cosas. Sí, pero ¿a qué precio? ¿Con qué consecuencias? ¿Y para que queden en manos de quién? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. Sí, la ciencia es una gran cosa. Y la tecnología, que es la hija mayor de la ciencia en nuestro tiempo, es una gran cosa. Pero ¿para quién? ¿Para qué intereses está esa tecnología? ¿A quién le sirve y qué consecuencias trae? Ese es el punto. Esa es la inquietud. Es decir, la tecnología finalmente requiere de una mente y requiere de un corazón que estén al mando. Uno puede tener una gran tecnología para hacer muchísimo bien o una gran tecnología para hacer muchísimo mal. La misma ciencia que sirve para crear un reactor nuclear que resuelve un problema energético en una zona extensa del planeta Tierra, sirve también para crear una bomba nuclear que destruye la vida humana y casi cualquier forma de vida en una extensa región del planeta Tierra. Entonces, para que la tecnología no nos gobierne, sino que nosotros gobernemos a la tecnología, para que la ciencia no sea dueña de nosotros, sino para que nosotros seamos dueños de la ciencia, necesitamos una luz superior a la ciencia y superior a la tecnología. Y esa luz superior, ¿de dónde va a venir? ¿De dónde vendrá esa luz que nos ayude a gobernar nuestros conocimientos tecnológicos o nuestros conocimientos científicos? ¿De dónde va a salir esa luz? Esa luz, mis amigos, viene en parte de nuestra razón, viene de la racionalidad humana. Si uno reflexiona, si uno utiliza la cabecita para reflexionar sobre las cosas, para qué sirven, cómo sirven, pues uno puede darse cuenta de qué usos son buenos y qué usos no son tan buenos. El uso de la luz de la razón nos permite discernir muchas cosas para que la tecnología no sea dueña de nosotros, sino que nosotros seamos dueños de la tecnología. Por ejemplo, uno se da cuenta
Con la sola luz de la razón uno se da cuenta de que es absurdo que el mundo esté metido en una cantidad de guerras, gastando millones de dólares en la destrucción de seres humanos, mientras hay tantos problemas de hambre, de marginación, de pobreza. Uno se da cuenta de que hay algo absurdo ahí, algo que no tiene sentido. La luz, la sola luz de la razón basta para darse cuenta de que la tecnología está mucho mejor empleada, mejorando las condiciones del campo, que produciendo más armas y más muerte. Eso nos lo dice la luz de la razón. Pero ¿será que la luz de la razón es suficiente para todo? Pues la historia de la humanidad nos demuestra que la razón tampoco es la luz más alta, ni la luz de la razón es la luz suprema que puede alcanzar el ser humano. Pensemos en el caso del nazismo, o pensemos en el caso del comunismo soviético. Hombres como Adolfo Hitler o como Stalin, el uno en la Alemania nazi y el otro en la Rusia comunista, eran hombres con una gran capacidad racional. Nadie va a decir que Hitler era un tonto y nadie va a decir que Stalin no sabía dónde estaba parado. Tenían una gran inteligencia. De hecho, muchos grandes gobernantes y muchos grandes filósofos han tenido gran inteligencia, pero es que la sola inteligencia tampoco es suficiente, porque finalmente la inteligencia parece que está gobernada por algo más profundo, por algo que la Biblia llama el corazón, ese centro de decisiones, ese centro de gobierno que cada uno de nosotros tiene allá, muy adentro en el alma. El corazón significa tantas cosas en la Biblia y entre otras cosas alude a ese centro de gobierno, a ese lugar donde, por decirlo así, uno se queda a solas con uno mismo. Se parece mucho a lo que nosotros llamamos también la conciencia. Y para encontrar la luz de la conciencia, pues para eso precisamente Dios se ha manifestado, para esclarecer la luz de la conciencia, para mostrar la verdadera dignidad del ser humano. Dios se ha manifestado. En otra oportunidad, con la bondad de Dios, vamos a detenernos un poco sobre qué queremos decir con esto de que Dios se ha manifestado. Es toda la problemática de la revelación. ¿Cómo es posible que Dios se revele si eso es contrario a la razón, etcétera, etcétera? Eso lo podemos conversar en otra oportunidad. Pero por el momento, dejemos esa afirmación que considero que es muy importante. Muy importante. En el santuario, en el lugar más profundo del alma humana, la palabra de Dios nos ayuda a descubrir nuestra verdadera dignidad. Ese es el misterio del hombre que resulta esclarecido, que resulta iluminado por el misterio del Dios hombre que es Jesucristo. En toda la revelación, pero especialmente en la persona y en el ministerio de Jesucristo, nosotros llegamos a entender un poco y cada vez más la grandeza de lo que significa ser humano, la grandeza y la belleza del plan de Dios para con nosotros. Esas luces vienen de nuestra fe y cuando nosotros profundizamos en esas luces, cuando nosotros queremos verdaderamente sumergirnos en los tesoros de la revelación, terminamos haciendo teología. Entonces, la teología tiene algo de ciencia en el sentido de que es un conocimiento organizado, es un conocimiento sistemático,
que tiene sus propios recursos, sus propios métodos y sus propias preguntas. En eso podemos decir que la teología tiene una gran semejanza con la ciencia, si la comparamos, digamos, con la física, con la biología. Pero la teología, mucho más que ciencia, es sobre todo una sabiduría. Es decir, es aquella búsqueda de los grandes criterios y de los primeros principios que nos alumbran, que nos muestran en nuestro caminar a lo largo de la historia la dignidad a la que somos llamados, la dignidad a la que Dios nos llama y para la que nos ha creado. Es un buen tiempo para tomar nuestro cuaderno de apuntes y para recoger algunas enseñanzas fundamentales. Recuerde que en cada una de estas lecciones nosotros ofrecemos 3 tesis, es decir, 3 afirmaciones fundamentales que queremos que queden bien cimentadas, bien aclaradas, para ir caminando, para ir avanzando. Este curso de teología tiene un estilo de conversación, pero no es un hablar por hablar. Lo decíamos desde nuestro primer programa. Así pues, vamos con las tesis del día de hoy. La primera es esta. Tome nota, por favor. Nuestro tiempo idolatra a la ciencia, a la que valora, ante todo, por sus resultados tecnológicos. Nuestro tiempo idolatra a la ciencia, a la que valora ante todo por sus resultados tecnológicos. Y seguimos ahí. Esto hace que fácilmente se desprecie el conocimiento que no se asemeja al planteamiento de hipótesis y experimentos de la ciencia. Esto hace que fácilmente se desprecie el conocimiento que no se asemeja al planteamiento de hipótesis y experimentos de la ciencia. Es el riesgo aquel de decir, ¿eso para qué sirve? Eso es pérdida de tiempo. Bueno, ahí está una afirmación. Esa es la primera tesis del día de hoy. Segunda afirmación de hoy. En la teología hay elementos de verdadera búsqueda y argumentación. En la teología hay elementos de verdadera búsqueda y argumentación. Pero es imposible e inútil, pretender reducir la teología, es imposible e inútil pretender reducir la teología a los modelos de producción, eficiencia y bienestar a que nos ha acostumbrado la ciencia moderna. Es imposible e inútil pretender reducir la teología a los modelos de producción, eficiencia y bienestar a que nos ha acostumbrado la ciencia moderna. Esa es la segunda tesis del día de hoy. Muy importante, porque si yo voy a estudiar teología corriendo detrás de los modelos de producción, eficiencia y bienestar, pues voy a quedarme como con las manos vacías. ¿Eso para qué sirve? No produce dinero. No hace que mis vacas den más leche. No me gusta tanto como una película de cine. ¿Eso para qué sirve? Entonces, por eso decimos, es imposible e inútil pretender reducir la teología a los modelos de producción, eficiencia y bienestar a que nos ha acostumbrado la ciencia moderna. Y pasemos a la tercera tesis del día de hoy. Esta es ya nuestra lección número 3. Y estamos en la tercera tesis de esta lección número 3.
Las grandes preguntas del hombre no logran ser abordadas con los métodos de la ciencia. Las grandes preguntas del hombre no logran ser abordadas con los métodos de la ciencia. ¿Cuáles serán esas grandes preguntas? Lo que comentábamos al principio de nuestra lección. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Se puede utilizar un ser humano como material genético para aliviar la enfermedad de otro ser humano? Esa es una pregunta sumamente profunda. Si yo le pregunto a la tecnología, ¿se puede hacer eso? La tecnología dice, sí, claro que podemos. Claro que podemos. Podemos producir embriones, podemos manipular embriones, podemos. Pero es que recuerde que el verbo poder tiene dos sentidos, o seguramente más. Una cosa es poder en el sentido de ser capaz de hacerlo, y otra cosa es poder en el sentido de estar autorizado para hacerlo. ¿Se puede ahorcar a un niño? Pues poderse en cuanto estrechar la garganta del pobre niño se puede hacer. Somos capaces de hacerlo, pero ¿estamos autorizados para hacerlo? En ese sentido, poder equivale a deber, estar autorizado, y alude al sentido moral, al sentido ético de la cuestión. Por eso aquí decimos en nuestra segunda tesis, en nuestra tercera tesis, las grandes preguntas del hombre no logran ser abordadas con los métodos de la ciencia. Punto y coma. Pertenecen más bien a la búsqueda de un conocimiento más profundo y general. Pertenecen más bien a la búsqueda de un conocimiento más profundo y general que solemos llamar sabiduría. Es el terreno propio de la filosofía y la teología. Repito completa la tercera tesis. Las grandes preguntas del hombre no logran ser abordadas con los métodos de la ciencia. Pertenecen más bien a la búsqueda de un conocimiento más profundo y general que solemos llamar sabiduría. Es el terreno propio de la filosofía y la teología. Esas son nuestras tres tesis, nuestras tres afirmaciones fundamentales del día de hoy. Importante que nosotros salgamos de la idolatría de la ciencia. Porque de nada nos sirve llenarnos de medios si carecemos de fines. De nada nos sirve tener muchos recursos si no sabemos para qué son. Y por eso, hoy el ser humano, cuanto más abunda de medios y de recursos, más necesita de una luz muy grande, la luz de la razón, pero por encima de eso, la luz de la revelación y de la fe. Necesita de una luz muy grande para gobernar su vida. Es lo mismo que pasa en la sociedad. ¿Quién necesita más talento para gobernar sus bienes? ¿El pobre que tiene muy poco o el rico que tiene muchísimo? Uno diría que cuantos más bienes tiene una persona, pues más talento y más cuidado tiene que tener para utilizarlos bien. Para desperdiciar no se necesita talento, pero para utilizar bien las cosas sí que se necesita talento. Por eso, mis amigos, necesitamos levantarnos un poco sobre el mundo de la tecnología y de los resultados inmediatos con respecto a la producción y el bienestar. Necesitamos levantarnos de ahí un poco y buscar esas otras luces que están indudablemente en la filosofía y sobre todo en la teología.
Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos acompañe y que con la guía de su palabra y de su espíritu podamos cada vez más llevar una existencia más humana en el sentido profundo de la palabra. Seremos más humanos cuanto más cerca estemos de ese modelo de humanidad que es Jesucristo. Si la alianza es camino, para recorrer ese camino se necesita discernimiento. Porque el camino que uno tiene que recorrer es uno solo, uno solamente tiene una vida, ¿no? El camino a recorrer es uno, pero los caminos posibles son muchos. Entonces, caminar es escoger camino. Estar en alianza es estar en discernimiento. Ese discernimiento es un ejercicio de sabiduría. Es la aplicación de la inteligencia de Dios, la inteligencia que Dios da, a la realidad, a la verdad que cada uno tiene por su propia vida, por su propia historia. Es la aplicación de la luz divina a nuestra historia. Son muchísimos los textos de la Sagrada Escritura que nos invitan al discernimiento. Jeremías, por ejemplo, angustiado de ver cómo tantos se pierden, cómo tantos dejan la fuente de aguas vivas y se quedan con cisternas agrietadas. Jeremías clama y les dice, pregunten, ¿es este el camino? Hay que hacerse la pregunta, ¿es este el camino? Porque el camino que uno puede recorrer es solamente uno, pero los caminos posibles son muchos. ¿Es este el camino? ¿Voy por donde es? Cada decisión que nosotros tomamos no solamente es algo que recorremos, sino es algo que hacemos con nosotros mismos. Nuestras decisiones no solamente nos llevan a distintos lugares, sino nos llevan a distintas realidades, nos hacen ser de otro modo. En cierto sentido, lo que nosotros somos no es otra cosa sino la montaña de las decisiones que hemos tomado. Porque la vida no es tanto lo que a uno le pasa, sino lo que uno hace con lo que a uno le pasa. Por eso la vida es el conjunto de las decisiones que uno ha tomado. Lo decisivo de la vida no podía ser otra cosa sino las decisiones. El conjunto de nuestras decisiones es el perfil, es el rostro de nuestra vida. Y cada decisión es el fruto de un discernimiento, bien o mal hecho, pero es un discernimiento. De inmediato nos surgen torrentes de preguntas. Por ejemplo, ¿con qué luces discernimos? ¿Con qué criterios discernimos? Como sacerdote, déjenme decirles que es muy grande el sufrimiento que uno tiene cuando empieza a escuchar historias de las vidas de las personas y se encuentra con que decisiones fundamentales las tomaron de un modo tan banal, de un modo tan superficial, que no es de extrañarse que terminen en abismos. La manera como la gente escoge esposo o esposa, la manera como escoge sus amigos, la manera como escoge su carrera, la manera como escoge si va o no va a asumir un negocio, con qué criterios lo hacen, con qué luz lo hacen, de quién se dejan iluminar. No es extraño que tomando decisiones con luces tan pobres y tan engañosas, luego resulten en barrancos espantosos. Escogieron el esposo
más como una aventura que como un camino de vida. Escogieron la carrera por un accidente o por unos fines de lucro. Escogieron sus amigos por unos ratos de diversión. Y resulta que los amigos, los afectos, los negocios, la carrera, les van a determinar casi todo en la vida. Y casi todo lo decidieron así. Y luego nos quejamos. Y esta vida, este fue mi destino. Por eso hay una frase que dice, la gente amontona todos sus errores y hace un muñeco al que llaman su destino. Muchas veces llamamos nuestro destino solamente a eso. Errores apilados. Todas las decisiones mal tomadas. Por eso es indispensable el discernimiento. ¿Es este el camino? ¿Cuántos matrimonios, nos decía nuestro maestro novicios, cuántos matrimonios nunca debieron celebrarse? ¿Cuántos matrimonios nunca debieron celebrarse? ¿Cuántas amistades nunca debieron empezar? ¿Cuántos negocios jamás se debieron hacer? Y en todos esos casos faltó sabiduría. En todos esos casos faltó discernimiento. Se tomaron decisiones a oscuras, o lo que es peor, se tomaron decisiones con la luz engañosa de un espejismo, de una seducción, de una pasión dañina, de un lucro a corto plazo. No se puede avanzar en la alianza sin avanzar en el discernimiento. Y realmente este tema es muy serio porque da la impresión de que a medida que el tiempo pasa, y esto no es obvio, a medida que el tiempo pasa, cada decisión se vuelve, por decirlo así, más importante. Uno podría pensar que las grandes decisiones están en el pasado. Por ejemplo, decidir si me caso o no me caso, decidir si hago este negocio o no hago este, decidir si tomo esta carrera o no la tomo. Pero las grandes decisiones no están recluidas en el pasado. Hasta cierto punto las grandes decisiones están hacia el futuro. Están en el presente y en el futuro. Esto se puede demostrar muy bien mirando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llega el momento final de la vida de Jesús, llega también el momento decisivo de los apóstoles. En un momento dado, Pedro, apretado por el miedo, hace un discernimiento pésimo o no lo hace y decide mentir y traicionar a su maestro. En un momento dado, Judas toma una decisión igualmente mala o peor y traiciona a su maestro. Ambos han tomado malas decisiones. Pero lo decisivo es qué sucede después. No son las decisiones del pasado, sino son las decisiones del futuro las que le dan el rostro a las decisiones del pasado. Esto es paradójico, pero es así. Podemos describir la paradoja con la siguiente frase. Aunque las decisiones del pasado son el fundamento, las decisiones del futuro son el rostro, son el perfil, son el resultado. Las decisiones del pasado dan el fundamento, pero las decisiones del futuro dan el resultado. Es una cosa extraña. De manera que lo que hayamos hecho en nuestro pasado es muy importante porque es el cimiento en el que estamos parados. Pero lo que vayamos a hacer en nuestro futuro, lo que decidamos en el futuro es más importante porque es lo que va a determinar nuestro resultado. Todas las decisiones son importantes, pero las más importantes no las hemos tomado todavía. Las decisiones más importantes las tomaremos cuando vaya llegando el final de nuestra existencia.
Y por eso, en la piedad cristiana, siempre se han hecho tantas oraciones por el final de la vida, porque ahí también hay que tomar decisiones. Ahí también, hasta cierto punto, hay que escoger. Ahí también nos puede acechar la desesperación. No es para que nos llenemos de miedo, pero recordemos lo que nos dice el evangelista Lucas cuando se trata de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Dice allá que el enemigo se alejó hasta otra ocasión. Y la más importante de todas las decisiones será la última decisión. Con Cristo para siempre o sin Cristo para siempre. Y en ese momento necesitamos tener el corazón libre y la mente llena de luz para poder saber qué estamos diciendo cuando decimos con Cristo para siempre. De manera que todo discernimiento es importante, pero el discernimiento más importante es el que viene para el futuro. Son las decisiones de aquí en adelante. Es lo que hagamos con nosotros de aquí en adelante. Eso no le quita importancia al fundamento que hayamos puesto o no hayamos puesto, pero es el futuro lo más importante. De manera que la alianza cristiana es siempre algo que está como por celebrarse. Es algo que está por concluirse. Viene a mi mente aquella frase de Ignacio de Antioquía, cuando se acercaba a su martirio: entonces seré hombre. Yo voy a empezar a ser cuando eso suceda. Y lo mismo podríamos decir de todas las verdaderas vocaciones cristianas. Un sacerdote tiene que decir: la gran ofrenda, mi gran ofrenda, será cuando yo sea una hostia con la hostia, en el momento de morir. Porque Cristo se hizo hostia, Cristo fue hostia y es hostia desde el misterio de su ofrenda en la cruz, a las puertas de la muerte, cuando dio todo, cuando entregó la vida por sus amigos, manifestando así el amor más grande. Ahí Cristo fue hostia, ahí Cristo es hostia. Entonces el sacerdote tiene que decir: nunca voy a ser tan sacerdote como a la hora de mi muerte, porque en ese momento seré hostia con la hostia, en ese momento celebraré Eucaristía entrando al verdadero santuario. Que no hay iglesia en esta tierra, por fina, elegante, tradicional, hermosa, ninguna se puede comparar con el santuario celestial. Y el momento de entrar al santuario celestial es la hora de la muerte. Así que el sacerdote tiene que decir en el momento de estarse muriendo: ahora voy a celebrar la misa, la gran misa. Ahora sí voy a la gran misa de mi vida. La gran misa no es la primera misa, la gran misa no es la consagración episcopal para quienes la reciban, la gran misa no es cuando más me aplaudieron, la gran misa no es cuando yo más lloré, la gran misa es cuando yo sea sacerdote en el sacerdote y sea hostia en la hostia. Ahí será mi gran misa. Y lo mismo pueden decir los demás. Cuando el monje es perfectamente monje, a la hora de la muerte. Ustedes saben que la palabra monje viene del griego mónacos, que significa solo. No solo en el sentido de aislado, sino solo en el sentido del que está a solas. A la hora de la muerte el monje, es mónacos, absolutamente solo con el solo. Y lo mismo podría decir, por ejemplo, una virgen seglar. Una virgen puede decir: ahora sí son mis bodas. Todo lo demás era figura, todo lo demás era señal. Todo lo demás era preparación. Como dijo un pensador, toda esta vida es un prólogo. Y eso explica muchas cosas.
Entonces, todos los retiros que uno haga, todos los libros que uno lea, todas las oraciones que uno pronuncie, todos los sentimientos que uno tenga, todo adquiere sentido solamente en el momento de la muerte. Es solamente ahí cuando uno dice, para esto, para esta eternidad he vivido. Y cómo no recordar aquí a Santo Tomás de Aquino, que con esa luz tan grande que Dios le dio, pudo decirnos estas palabras, y yo las repito cada vez que puedo. Le han llevado el viático a Tomás, que se encontraba en la abadía de Fossa Nova. Faltaban horas para que saliera de esta tierra. ¿Qué nos va a decir el gran teólogo de la Eucaristía cuando le llevan la Eucaristía? Entonces dice él, te saludo, precio de mi redención. Por tu amor trabajé, estudié y enseñé. Toda la vida de Tomás queda resumida ahí, frente a esa hostia. Por ti lo hice. Qué hermosura de muerte. Por ti lo hice todo. Por ti me arrepentí. Usted sabe eso, ¿no? El arrepentimiento se hace por Cristo. El arrepentimiento no es porque cómo quedé yo de feo con este pecado, no. Uno se arrepiente por Cristo, porque esas llagas no merecen este pecado. Es por amor a Él. Es por amor de gratitud y por busca de la gloria de Él. Lo demás sería una forma de vanidad, ¿no? Quedé tan feo que voy a ver cómo me embellezco. Eso es amor a sí mismo. El arrepentimiento es un homenaje a Jesucristo. Los verdaderos cristianos se arrepienten porque aman a Jesús y porque les duele causarle dolor a Jesús y porque les duele empañar la gloria de Jesús y porque les duele rechazar la sangre de Jesús. De manera que todos mis arrepentimientos, todas las veces que me arrepentí de mis pecados, todas las oraciones que hice, todos los pecados que también quise evitar y evité, todos los esfuerzos, todos los estudios, todas las oraciones, llegar al momento de la muerte y tener la luz suficiente para decir, como dijo Santo Tomás de Aquino, por ti, todo lo hice por ti. Si lloré mis pecados fue porque te amaba. Si canté y alabé fue porque te amaba. Si esperé fue por ti. Te estaba esperando. Por eso quise llegar a este momento. Nadie dudará de que esa es la decisión más importante. Nadie dudará de que ese es el momento del gran discernimiento. Es el momento que abre las puertas a las bodas. Tema de nuestra última reflexión. Pero por ahora estamos hablando del discernimiento. Es necesario encontrar luz para cada decisión. Y es necesario encontrar luz para la última decisión. Es tan importante la última decisión, que fíjate cómo al rezar el Ave María, siempre imploramos misericordia, siempre pedimos ayuda para esa hora. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ese es un estribillo que está ahí, y en la hora de nuestra muerte. Lo que le estamos pidiendo ahí a la Santísima Virgen es que interceda para que en esa hora tomemos la mejor decisión. Y la mejor decisión es arrojarse en el océano de la misericordia de Dios, o como Santa Catalina, olvidándose de que hubiera sido buena, mística. Ella no pensaba en nada de eso, en que tuvo virtudes, en que ayudó a convertir gente, en que tuvo visiones. Nada importa, lo único que importa es la sangre, la sangre. Y eso fue lo que ella suplicó. Así murió ella, pidiendo esa sangre. ¿Qué importa del pasado? Que escribí cosas bonitas, ¿de qué me sirve ahora? Que dije cosas útiles, ¿de qué me sirve ahora? Que tuve unas visiones muy grandes, unas canciones maravillosas, ¿de qué me sirve ahora? Lo único que ahora me sirve es la sangre. Una persona llena de luz.
una persona llena de luz. Vivir en el discernimiento, entonces, es vivir en la luz. San Pablo nos advierte, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. San Pablo nos llama hijos de la luz y nos invita a vivir como hijos de la luz. Que todas nuestras acciones estén llenas de luz. El que obra la verdad viene a la luz para que quede de manifiesto que sus obras son según Dios, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Vivir en la alianza es vivir en la luz, es vivir en el discernimiento. Bueno, ¿y qué pistas concretas podemos encontrar para esto? Vamos a apoyarnos en la Sagrada Escritura, como es nuestra costumbre. Tomaremos el Salmo 141. En ese Salmo 141 hay algunas indicaciones, son muchos los salmos que nos hablan de esto, pero hay unas indicaciones preciosas ahí. La Biblia de Jerusalén le da este título a este salmo: contra la seducción del mal. Salmo 141, entre paréntesis 140. Y he escogido entre tantos salmos, de pronto después mencionamos otros, entre tantos salmos he escogido el 141 por eso. Porque el discernimiento, no debería ser difícil. Discernir es escoger un camino. Eso no debería ser difícil. El camino es bueno o malo. No debería ser difícil escoger el bien, ya. ¿Por qué es difícil escoger el bien? Porque el mal, nos explica Santo Tomás de Aquino, solo es malo vestido de bueno. Nadie escoge el mal absoluto. No, es imposible. Santo Tomás dice que el alma humana está imposibilitada para elegir el mal absoluto, no puede. Siempre elige al mal por algo bueno que encuentra en él. De manera que, ¿por qué es difícil discernir? Porque el mal tiene algo de bueno. Un ejemplo o una aplicación práctica de esto tiene que ver con los grupos satánicos. Los grupos satánicos cometen crímenes abominables, pero no son quienes hacen el peor daño en el mundo ni en la iglesia. Porque cuanto más satánicos son, más muestran su rostro. Y cuanto más muestran su rostro de maldad, menos atraen, menos seducen. Es decir, mostrándose malos, previenen a otros de entrar en ellos. Mucho más grave es cuando el mal se viste de bien. Y cuando el mal se viste de bien es cuando hablamos de seducción. ¿Qué es una seducción? Es un acto, es una acción o conjunto de acciones que ofrecen un bien aparente para producir un mal real. Esa es la seducción. Y el mal tiene la capacidad de seducirnos. ¿Por qué es difícil discernir? Por eso. Porque uno se encuentra bienes que parecen males y se encuentra males que parecen bienes. Entonces encontrar dónde está el verdadero bien y dónde está el verdadero mal es difícil, por eso. Porque si yo busco al bien verdadero, lo encontraré con rostro de cruz. Y la cruz no me parece amable, no me parece bonita, no me parece agradable. Entonces el bien verdadero tiene un empaque muy feo. Mientras que el mal encuentra empaques bellísimos. Bellísimos, y son tantos que podríamos hacer una lista. Cada uno de nosotros podría hacer una lista inmensa. Si usted quiere saber cuáles son las maneras que tiene el mal para empacarse, basta que recuerde las últimas confesiones que haya hecho. En todas esas ocasiones usted realizó algo malo buscando algo bueno. Algo bueno, defenderse de, encontrar un poco de alegría, encontrar un poco de esparcimiento, lo que sea.
lo que sea, afirmar su propio yo, sentir un poco de amor, yo no sé. El discernimiento es difícil porque el bien tiene un empaque feo y el mal tiene un empaque bonito, por eso es difícil. Y a veces es realmente difícil desenmascarar al mal, muy difícil. El apóstol San Pablo, cuando menciona los dones del Espíritu Santo, habla del don de discernimiento, que es como una potencia especial del Espíritu para penetrar el empaque, son los rayos X del Espíritu Santo. Penetrar el empaque y desenmascarar al mal. Y hay personas que reciben este don. Y además tenemos en la Iglesia Católica una comunidad, la Compañía de Jesús, que ha recibido como ese don especial. Eso no significa que absolutamente todos los jesuitas en todas las circunstancias lo tengan, pero que evidentemente esa comunidad recibió eso de Dios, no lo podemos negar. El don del discernimiento, los rayos X del Espíritu, la capacidad de ver qué hay realmente adentro, en dónde está el verdadero peligro, qué puede realmente seguirse. Bueno, lo que deducimos, y no hemos empezado a leer este salmo, lo que deducimos es que hay que orar mucho. Realmente hay que pedirle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría, que nos dé espíritu de discernimiento. Es muy fácil equivocarse. Y las armas con las que uno suele defenderse son ridículas frente al mal, frente al poder del mal. Son ridículas. Es como cuando uno oye algunos relatos de las luchas de los indígenas que había aquí en esta América cuando llegaron los españoles. Los españoles con armaduras, con arcabuces, con caballos. Y muchas veces los indios medio desnudos, a pie, con arcos y flechas. Claro, pudieron hacer mucho daño también por aquello de las flechas envenenadas, pero yo creo que la imagen sirve. Nuestras armas son muchas veces casi de juguete frente a los problemas o los escondrijos o los disfraces del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.